Guatevisión presenta. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a un show con Tuti. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy tenemos un programa interesante y lo hemos titulado Reinserción Laboral. ¿Qué pasa con las personas que después de estar privadas de libertad quieren ser útiles para la sociedad? Eso lo estaremos hablando esta noche. Bienvenidos. Gracias, amigos, por estar en nuestro programa, por estar en sintonía y atentos a los diferentes temas que vamos desarrollando. Temas que nos compete como sociedad, porque independientemente si conozcamos o no a alguien que está privado de libertad, como sociedad nos enriquecemos cuando todos sus miembros pueden aportar algo positivo. Sin embargo, hay situaciones como cuando alguien es privado de libertad por haber cometido algún delito que impide que, de alguna manera, la sociedad lo vuelva a recibir con tanta confianza como a lo mejor pudo haber sido en un principio. Esto lo estaremos hablando hoy, la reinserción laboral. Gobiernos de diferentes países alrededor del mundo han hecho esfuerzos para que esta reinserción sea mucho más fácil y queremos compartir con ustedes un poquito de detalles a través de esta nota. Oficialmente, los gobiernos latinoamericanos han dado importancia a la inserción laboral. Por ejemplo, en Uruguay, el Instituto Nacional de Rehabilitación desarrolla desde el 2011 un trabajo que se centra en una estrategia laboral. En México, la capacitación y el trabajo son una de las 5 vertientes que rigen la estrategia del sistema penitenciario federal. En Panamá, las autoridades han señalado que se realiza un trabajo de rehabilitación en proyectos de producción en los centros penitenciarios. En sus nuevos centros penales, los reos tienen que realizar faenas y actividades que los mantengan alejados del ocio y que se adhieran a los programas de resocialización. En Chile, se ha formulado una política laboral penitenciaria. Este puede ser un ejemplo para formular una política integral. El trabajo también es una parte central del modelo de gestión penitenciaria en la República Dominicana. Para empezar a hablar de este tema, me da mucho gusto presentarles a ustedes quienes ahora me acompañan. Todos son miembros del Juzgado de Ejecución para Adolescentes en Conflicto con la Ley. En resumen, es un poco más largo el título, pero igualmente me da mucho gusto recibirlos. Licenciado Alfredo Figueroa, pedagogo, bienvenido, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. También la licenciada Nelly Sunún, ella es psicóloga. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Mucho gusto, bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Y también me da un gusto muy grande recibir aquí en nuestros estudios a la señora jueza Verónica Galicia. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Tuti. Gracias a usted por acompañarnos. Es un tema complicado porque tiene 2 caras distintas. Cuando alguien nos hace algo personal, falta nuestra confianza, nos traiciona, volver a confiar es complicado. Y es lo que sucede a gran escala con una sociedad en donde alguien que ha estado privado de libertad por haber cometido algún delito, vuelve a pedir esa misma confianza. Sin embargo, es necesario también. Voy a empezar con usted, licenciada, para que empecemos a abordar esto de la reinserción laboral. ¿Qué está pasando actualmente en Guatemala? ¿Es difícil la reinserción laboral para alguien que ha estado privado de libertad? Por supuesto que lo es, y tocando el punto que es el que me corresponde a mí, que es el de los adolescentes que han cometido delitos. Exacto. Es mucho más difícil aún porque recordemos que ellos no tienen ni siquiera estudios académicos que les puedan abrir puertas en cualquier trabajo. Y que vienen generalmente de áreas marginales, de asentamientos, y a veces, dependiendo si están en pandillas, que están con tatuajes, ya todo eso hace que cuando ellos ya recuperan su libertad y quieren regresar a la sociedad, la misma sociedad les cierra las puertas. Claro. Y eso es muy difícil. Y esto parece que es el juego del gato y el ratón, o del huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Qué fue primero? Sí. ¿Qué se necesita primero? Que estén ocupados en algo, que tengan que hacer, que se sientan útiles para la sociedad de una manera honrada, trabajadora, ¿no? Disciplinada, pero eso mismo es lo que carecen, lo que no se les da. Exactamente, es que ahí es donde empieza el trabajo que en realidad necesita la sociedad hacer, porque es la adaptación del adolescente al mundo de la persona adulta. Claro. Y en eso él necesita tener el acceso en su comunidad, con la iglesia, que son los que les van a ir fortaleciendo los grupos sociales que hayan, comunidad, iglesia, escuela,
y familia, por supuesto. Y si todo eso está disgregado y no hay apoyos, no hay inversión en salud mental, entonces definitivamente tampoco hay habilidades y las ideologías se confunden. Entonces es muy fácil para un adolescente asociarse con sus pares, con sus iguales, claro, y asumir conductas de riesgo para ellos, porque en ese momento las ideologías de ellos están estructurándose. Entonces necesitamos que las familias y la comunidad y la sociedad se fortalezcan los valores para que verdaderamente se conviertan en las virtudes que ellos van a generar a la hora de que ellos sean ya personas adultas, y porque su primer paso es eso, ese paso exacto al trabajo, a lo que ellos van a realizar, ¿verdad? Lo que ellos tienen perfilado realizar en su vida. Claro, porque si siendo adolescentes muchas veces decimos, híjole, así de jovencito empezó por estas, mejor no me arriesgo, podría decir a lo mejor una compañía, a lo mejor, no sé, algún negocio. ¿Cómo se les prepara para este choque tan grande de sentirse de alguna manera comprendidos, atendidos, dentro de la prisión o donde estén en estos centros, y de repente irse a topar con los rechazos, con los señalamientos, con los miedos de las personas? Porque seguramente gente se va a esconder cuando que los conoce y ve que acaban de salir, por ejemplo. ¿Cómo se les ayuda? Uno de los factores importantísimos en esto es hacerles conciencia sobre la necesidad que tienen ellos de avanzar en sus estudios. Nosotros les hacemos ver a través de la Secretaría de Bienestar Social en el juzgado, velamos porque la Secretaría en ese sentido cumpla que a mayores estudios, mejores oportunidades de trabajo. Entonces, cuando ellos llegan, su perfil de estudios es demasiado bajo, y entonces ellos mismos pues dicen, bueno, para mí los estudios no van, o no son, o no hubo la oportunidad en mi familia. Dentro del proceso que ellos llevan, en su plan educativo, ellos tienen que cumplir como obligación. Aquí no es que no quiero estudiar, no, tiene que cumplir, y después ellos ya ven que sí es necesario estudiar. Salen de sexto, después de tercero básico, y tuvimos una experiencia muy bonita que decía la señora juez, la muchacha, mire licenciada, yo ya no voy a hacer lo mismo que hacía antes. ¿Por qué? Le dice, porque ahora yo ya soy profesional. Ella se acababa de graduar dentro del centro de internamiento de secretaria comercial. Entonces decía, yo ya soy profesional. Ella ya tenía una visión y daba a entender que su anhelo era estudiar en la universidad. Claro, un concepto diferente de sí mismo. Un concepto diferente de sí mismo. Y aspiraba ya hablaba de universidad. Y nuestros jóvenes que hemos nosotros ayudado aquí, pues ya piensan en la universidad. Y la barrera y la pared puede ser tan grande cuando ya salen a la universidad, cuando salen a la vida, me refiero a pedir un empleo, y que dentro de sus antecedentes está que estuvo privado de libertad. Ahí vamos a hacer la corrección. Ellos no generan antecedentes. Ellos no generan penales ni policíacos. No. Los mayores de edad sí. Está prohibido. Solo los adultos generan antecedentes. No obstante, de alguna manera se enteran. Claro. Tuvimos la experiencia de un joven que en la Secretaría, estando privado de libertad, se le mandó al centro de capacitación de la misma Secretaría y aprendió cocina, y la aprendió muy bien. Cuando se le pasó, porque es un régimen progresivo, los vamos cambiando de etapas a medida que ellos van evolucionando. Como para retarlos a más. Sí, cuando ya pasó él al estado de libertad asistida, fue a pedir trabajo a un restaurante muy conocido, y se lo dieron porque era un buen cocinero. Y él llegaba a sus audiencias muy motivado, pero ya casi en las últimas audiencias llegó triste. ¿Y qué le pasó? Me despidieron porque se enteraron que tuvo el problema. Ay. Y casi un año pasó trabajando con ellos y nadie se había enterado, y estaba muy bien. Claro. Ese es el problema, que tenemos que hacer la conciencia social, la conciencia al ciudadano. El adolescente y cualquier persona que delinca está muy estigmatizada y se le tiene miedo, y hay personas, como usted decía al inicio, que merecen una oportunidad y se la han ganado. Sí han habido cambios internos en sus vidas y que ellos ya no van a regresar a lo que eran antes. Y es donde nos preguntamos, porque muchos de los que salen de prisión, si son mayores de edad, si salen de reformatorios, etcétera, muchos vuelven a esa misma vida que les llevó a delinquir, y vuelven a hacerlo también. Reinciden, digamos, en el delito. Y este es el miedo que la sociedad refleja al cerrar las puertas, lamentablemente. Queremos compartir con ustedes algunos datos interesantes también sobre esto que estamos platicando, y luego seguimos con más.
En las sanciones menores, que van desde 6 meses hasta los 2 años, el 60% de la población que no pertenece a pandillas logra la reinserción social, mientras que la población que pertenece a pandillas la logra en un 10%. Es en las sanciones cortas en donde se produce la reincidencia. En las sanciones de libertad asistida, en donde no hay privación de libertad, pero sí las personas están bajo supervisión, la población que no pertenece a pandillas logra la reinserción en un 50%, mientras que la población que pertenece a maras o a pandillas la logra en un 5%. Podemos mencionar también que en el caso de las sanciones largas, que son de 3 años en adelante, el 90% que no pertenece a pandillas logra reincorporarse a la sociedad, a comparación de la población que pertenece a pandillas, que lo logra en un 70%. Y yo creo que esto es lo que causa miedo. Porque dice, ¿y sabes que me toca a mí? Mejor no. Hay otras empresas, y yo creo, pero ustedes me lo dirán mejor, que poco a poco, y a lo mejor es más poco que mucho, se va abriendo poquito a poco la sociedad y algunas instituciones para recibir a las personas que han sido privadas de libertad. ¿Cómo debería ser el enfoque entonces para que se confíe en que esas personas que salen no van a reincidir en el delito? Pues en primer lugar, volver a tener esa confianza. Es algo muy difícil. Seguro. Obviamente no le va a dar usted trabajo tan fácilmente a alguien que tenga un tatuaje que diga 18 o MS, ¿verdad? Usted estaría pensando, me voy a poner en riesgo, pero vale la pena, aquí es más que todo que se tenga la confianza en el sistema que trabaja para ellos. Yo por lo menos como jueza, yo no me atrevo a dar una libertad a un adolescente que yo sé que todavía no es capaz de regresar a la calle, porque yo tampoco voy a poner en riesgo a la población. ¿De qué manera las instituciones a las cuales ellos piden reinsertarse, algún trabajo, etcétera, pueden garantizar este comportamiento, licenciado? Y nosotros dentro del juzgado y a través de la Secretaría también de Bienestar Social, cuando ellos llegan sin estudios y aparte de eso, sin un oficio. Dentro del proyecto que se da, pues ellos se les capacita en panadería, repostería, cocina, computación, reparación y mantenimiento de computadoras. En esa visión se les ayuda a que ellos puedan reinsertarse a la sociedad. Lamentablemente, como decía la licenciada Galicia, muchas veces el tatuaje, que en otros países lo ven como arte, en Guatemala usted mira a una persona con tatuaje, ya es marero. Aún es estigmatizado, sí. Es estigmatizado. Entonces, en esa medida van bloqueando los ingresos o la oportunidad de volver a reinsertarse a la sociedad. No hay instituciones, o sea, que den una labor social, que digan, mire, cometió un error, pero él ya pagó por su delito, por su error, pero quiere cambiar. Entonces, tanto iniciativa privada como el gobierno, pues no les abre las puertas para que ellos tengan programas. Yo siento que los programas que ofrece la Secretaría de Bienestar Social hasta se quedan pocos, porque ellos dicen, mire, no tienen mecánica automotriz, claro, quisiera mecánica, mucho más. Lamentablemente no hay recursos y pues la iniciativa privada también pues se los ha abandonado en la sociedad. Lo que yo le quería, de los oficios que mencionó el pedagogo, el juzgado, está por ejemplo la panadería. A un panadero usted nunca lo ve. Usted va a comprar el pan, pero usted no sabe quién es el panadero y ahí es donde más fácilmente se ubican. En las panaderías les dan trabajo rápido. Es interesante porque a través de este programa queremos también conocer qué acciones ya existen en nuestro país que están trabajando con esta población que fue privada de libertad por un tiempo y que quiere reinsertarse a la sociedad, que quiere ser útil, que quiere